Yo hago parte de la única iglesia. Solo hay una iglesia universal. Yo hago parte de los 144.000 que serán los únicos que se van a salvar. Yo pertenezco a la religión más grande del mundo. Yo soy el que más obras de misericordia hace. Yo soy el que peregrino una vez en mi vida, por lo tanto, hago parte de la verdadera religión, de la verdadera iglesia. Y este ha sido el debate de siglos y siglos, por no decir milenios. ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo sabemos cuántas iglesias verdaderas hay? ¿Qué es la iglesia realmente? ¿Es la iglesia lo que se nos ha vendido y lo que nos ha inculcado a lo largo de los siglos? ¿Lo que se han escrito, tratados, libros, documentos, homilías, etcétera, etcétera? ¿Realmente la iglesia es esto o realmente es aquello o eso otro? Eso lo vamos a tratar hoy, como siempre, a la luz de la Biblia, que es la única y suficiente base para entender los conceptos espirituales, doctrinales de la vida cristiana, de lo que a Dios o al Dios verdadero se refiere. Así que les doy la bienvenida. Gracias a quienes se suscriben, comentan, comparten, especialmente en YouTube, canal El Mensaje a la Odisea. Les doy la cordial bienvenida a todos. Ya comenzamos. Como ustedes, mis amigos, habrán podido darse cuenta, quienes ya llevan un tiempo siguiéndome en algunos videos, mi intención nunca es decirte que asistas a tal o cual iglesia, sino que tengas la libertad de poder decidir con información. Que no sea porque así te contaron, porque así te convencieron amigos, familiares, personas, comunidades, etcétera, sino que sea una decisión racional, una decisión consciente, que tú puedas determinar quién realmente está diciendo la verdad, quién está enseñando la verdad y quién no simplemente dice barbaridades y cosas que se le enseñaron, pero no es un estudioso, humilde, concreto, preciso, sistemático en búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque no está en juego, como siempre lo digo, un semestre de la universidad, una asignatura. Está en juego la eternidad de nuestra alma y eso, con eso, no debemos ni podemos jugar realmente. Así que vamos a hablar de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Cómo se identifica o qué es la verdadera iglesia de Jesucristo? Para lo cual vamos a estar en Reina Valera 1960 y Nueva Traducción Viviente para algunos textos puntuales. Y vamos a estar compartiendo unas citas muy interesantes a lo largo de toda la Biblia para poder aclarar de una buena vez esta verdad y que puedas tú saber, ¿estás en la iglesia correcta o no estás? ¿No estás en la iglesia correcta? Ok, procura un lugar donde se enseñe y se ponga en práctica la verdad, la sana doctrina. Yo tuve que hacerlo y animo a que siempre se haga eso, porque lo más importante es seguir la verdad, seguir lo que es verídico, lo que es constatable, y no solamente dejarnos llevar por otros o por lo que otros nos dicen, sino por un convencimiento y una seguridad interior que nos da una paz añadida. Vamos a estar en la primera cita, que es Romanos 16, 25 al 26, y dice lo siguiente en la Reina Valera. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, aquí está hablando Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Cuando tú veas este término en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas, se está refiriendo a la gracia de Cristo y vinculado directamente, incluso en algunas partes, explícitamente, la iglesia. La iglesia es el misterio oculto desde tiempos eternos. 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Entonces acá nos está hablando de la revelación de un misterio oculto desde tiempos eternos. Ese misterio solo se vino a revelar en el tiempo de la iglesia, a partir del libro de los Hechos. Jesucristo lo mencionó, pero era un misterio total. Los discípulos no entendieron la iglesia hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Todo el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías y aún contando los 4 evangelios, nadie sabía ni entendía qué era la iglesia. Veamos un maestro de la ley, tú puedes consultarlo en Juan capítulo 3. Nicodemo no entendió lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo que debían nacer de nuevo. La mujer samaritana no entendió cuando le dijo que Dios buscaba adoradores en espíritu y en verdad, que tenían una fuente de agua viva en ellos, que saltaba para vida eterna. No lo entendía hasta que Cristo mismo se lo reveló. Entonces la iglesia es un misterio en el antiguo pacto. Pero ojo, porque sí se habla de ella, que no se entendía, porque para entender algo espiritual debemos estar conectados espiritualmente. Debe en nosotros estar avivado el espíritu del Dios viviente. De lo contrario, nos parece locura o cosa oscura y no la vamos a entender. Bien, vamos a la siguiente cita, Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, tiempo presente continuo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió ¿en quién? En Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, no por nosotros, por Cristo. Porque ¿quién es el que nos santifica? Cristo. Nosotros no podemos, ni siquiera los sacrificios del antiguo pacto hacían santo a nadie. Lo único que hacían era cubrir el pecado por la sangre. Pero solamente Cristo es el que nos hace santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, somos hijos de Dios no por nosotros, sino por medio de Jesucristo. Somos hijos porque estamos en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Quiénes somos santos porque estamos en el Santo? ¿Quién es el Santo? Cristo. Somos salvos porque estamos en el Salvo. ¿Quién es el Salvo? Jesucristo. Somos benditos porque estamos en el bendito. ¿Quién es el bendito? Jesucristo. Somos justos porque estamos en el justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Nada es por nosotros. Todo es por Cristo, por Él, en Él y para Él. Partamos desde esa base y ese fundamento doctrinal. Según el puro afecto de su voluntad, vuelve y descarta las obras, para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, para su alabanza. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer en Cristo, por Cristo y para Cristo, es para la alabanza de Dios. El servicio que prestamos en la iglesia es para la alabanza de Dios si lo hacemos en Jesucristo. Si lo hacemos porque nos parece o porque X o Y, sin estar en Cristo, para Dios es abominación, trapos de inmundicia, desechos abominables. Quiero que lo tengamos claro y voy a ser concreto, preciso y voy a hablar doctrinalmente. No voy a hablar acá de manera, voy a hablar como Cristo habló, voy a hablar como Pablo habló, voy a hablar como hablaron los apóstoles en las cartas. Claro, preciso y conciso para que se entienda la verdad. Bien, no estoy enojado, ni es mi tema faltarle respeto a nadie, no. Voy a hablar lo que la palabra nos está diciendo en lengua de hoy día para que la entendamos hoy día y no nos quedemos con que aparentemente dice tal cosa, sino lo que realmente está diciendo. Bien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué tenemos perdón de pecados y redención? Por su sangre. O sea, somos comprados por la sangre de Cristo. Vuelvo y digo, no por nuestras obras, sino por Cristo. Según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, por medio de la obra redentora de Cristo, cuando Él se encarnó, vino de la eternidad, incursionó en la historia humana, se encarnó y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. En su obra redentora redimió no solo la humanidad que creyó en Él y que cree en Él y que creerá en Él con corazón sincero, sino también la creación. Sí, la creación también fue redimida. Por eso Cristo portó la corona de espinas. Sí, la creación también fue redimida para una nueva tierra. No que esta creación, esta tierra que conocemos, vaya a heredar la eternidad. No, es una herejía. Esta tierra no heredará la eternidad, sino una nueva tierra, un nuevo cielo. Pero Cristo fue necesario que lo redimiera. Entonces reunió todo en Cristo Jesús. Sí, en el cumplimiento, cuando llegó el tiempo preciso en la voluntad de Dios, se hizo de esta manera. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra más correcta que es el preconocimiento de Dios. Dios sabe quién va a aceptarlo, Dios sabe quién lo va a rechazar, por mucho que Él lo llame y haga lo que haga. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Vuelve y lo dice, para alabanza de su gloria por medio de Jesucristo. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 14 en Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, fuimos elegidos en Cristo Jesús. Fuimos salvados, redimidos por Cristo Jesús y ahora, para prueba y evidencia de pertenecer a Dios, de pertenecer a Cristo, a su pueblo, a su nación, a su heredad, nos ha sellado con el Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu que nos anhela celosamente, ese Espíritu que nos procura santidad, ese Espíritu que nos contrista cuando fallamos, cuando pecamos, ese Espíritu que hace que alabemos a Dios, que adoremos a Dios, que le sirvamos, que procuremos la vida de piedad, la oración, el estudio bíblico, el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios ni de Cristo. Y continúa perdido y condenado. Así es. Aquí no hay debate, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. El que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece. Porque fuimos sellados cuando creímos, con corazón sincero, cuando creímos en su obra redentora, para salvación fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y esa es una garantía irrefutable, incontestable. En los últimos videos anteriores a este estuve hablando acerca de la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Ahí se profundiza muchísimo más esta línea de enseñanza sobre la salvación. Pero aquí estamos sobre quién es la iglesia. Ya sentamos dos bases. Uno, la iglesia es el misterio oculto desde tiempos eternos revelado en el Nuevo Testamento a partir de los hechos de los apóstoles o del Espíritu Santo. La iglesia de Dios es su pueblo y está conformada por quienes han sido sellados por el Espíritu Santo porque han creído de verdad en la obra redentora de Jesucristo. Dos bases. Vamos a otra cita, Colosenses 2, 16 al 19, y dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo lo que somos pertenece a Cristo. Lo que no es agradable delante de Dios debe ser crucificado, debe ser quitado,
¿sí? Y el Espíritu Santo es el que ayuda en esa obra, el que convierte nuestra mente, nuestro corazón, por medio del conocimiento bíblico, a la sana vida, a la santa vida, a la vida piadosa. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiendo en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Y esto muchas religiones lo practican, culto a los ángeles, que no comas esto, que tienes que respetar tal día, que adicional a eso tienes que peregrinar, que adicional a eso tienes que hacer una cruz, una camándula y cargarla contigo, que tienes que hacer tantos rezos a la noche, a la mañana, que tienes que ir a tal lugar, etc. Todo eso es vano, todo eso es vano, ¿bien? Y no haciéndose de la cabeza, con mayúsculas, se está refiriendo a una persona en esta palabra. Y esa cabeza, se lo adelanto, es Cristo mismo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da ¿quién? Dios. Ese crecimiento lo da Dios. Él es el que hace la obra. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Rendirnos. Como dijo Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la certeza, en la esperanza, en la vida, en la fe de Jesucristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tenemos esa misma actitud que hubo en Pablo, ese mismo conocimiento, esa misma mansedumbre, Cristo se gloría en nosotros, nos transforma de manera sobrenatural a una vida de paz, de plenitud, de certeza, de confianza, de paz interior. Bien, vamos a otra cita, Primera de Timoteo 3, 14, 16. Y tiene como título El misterio de la piedad. Bien, o sea, nos está hablando nuevamente de lo que ya vimos, un misterio. Y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo? Casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ojo, viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vuelve y recalca la palabra misterio. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, la casa de Dios es un edificio vivo, porque está hablando del Dios viviente. Ya no es templos hechos de manos humanas, ya no es un edificio, ya no es la locación de una iglesia física, no, se refiere a un cuerpo viviente, a un cuerpo de creyentes, un edificio vivo que es columna y baluarte de la verdad, porque un edificio no puede ser columna y baluarte de la verdad porque no habla, no siente, no piensa, está hablando a personas. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar, la iglesia son las personas que ya vimos anteriormente que fuimos selladas por el Espíritu Santo, que defendemos la verdad, que procuramos vivir esa verdad conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Entonces aquí es donde se manifiesta este misterio, que es la iglesia del Dios viviente. Bien, vamos a otra cita, Efesios 5:23. Nueva traducción viviente dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, por si dudan de lo que está diciendo, vuelve y lo recalca. Cristo es cabeza y la iglesia es su cuerpo. Es su esposa. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia se somete ¿a quién? A Cristo. Y de la igual manera debería la esposa someterse a su marido. ¿Por qué? Porque Cristo ama a la iglesia. Cristo entregó su vida por ella. O sea, no se entregó por una persona, por un país terrestre o por una raza terrestre. Se entregó por un cuerpo de creyentes. Por eso la palabra dice, y ya lo leímos anteriormente, que Dios nos colocó en su Hijo para ser salvos. Nos injertó en la vid verdadera, que es Cristo. Nos colocó en el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí tumbamos otra herejía. La iglesia de Jesucristo no es una denominación. No es la iglesia X, no es la iglesia Y, no es la iglesia Z, ABC. No, la iglesia
es el cuerpo de Cristo. Los apóstoles nunca llamaron para sí una iglesia. Se referían a la iglesia por el lugar donde estaba. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de los Efesios, la iglesia de Corinto, la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en esa ciudad estaba la iglesia. Eso lo hicieron siempre. Lo mismo nosotros entendemos claramente que la iglesia no es un edificio, ya lo dijimos, que la iglesia no es un lugar, ya lo dijimos, que la iglesia no es una denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes sellados por el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea, solamente estando en Cristo hay salvación. Lo dije al principio, salvos por estar en el salvo, justos por estar en el justo, santo por estar en el santo, perfectos por estar en el perfecto, hijos por estar en el Hijo, herederos por estar en el heredero. Por eso dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso el arca, que hablé en otro video anterior, el arca de Noé, que fue en el diluvio salvando a la familia de Noé y a los animales que estaban con él, esa arca es un tipo de Cristo. Porque solo los que estuvieron en el arca se salvaron. Solo los que estemos en Cristo seremos salvos. Los que estén fuera de Cristo, no importa lo que hagan, digan, piensen, crean, sientan, no están en salvación. No están en salvación. Y aquí me refiero a los que conocieron de Cristo. A los que no conocieron, ya lo dije en el video de si la salvación se pierde o no se pierde, serán juzgados de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a sus obras. Pero todos los que han conocido o que han rechazado, porque hay gente que no espera el mensaje, sino que lo rechaza en automático, será juzgado por el Evangelio de Dios, por el Evangelio de Jesucristo. Tengamos eso siempre presente. Vamos a ir a una siguiente cita, primera de Pedro 2, 4 al 5. La piedra viva. Para quienes dicen que Pedro es la piedra, que es el fundamento de la iglesia, esa herejía tan terrible que ha enviado tantas millares de personas al infierno, ellos pagarán el precio de ello. Pero aquí mismo Pedro está escribiendo con su propia mano y su propia tinta lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva. No dice acercándose a mí, piedra viva, no, a él, a Cristo mismo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué dijo el Padre cuando Cristo salió del río Jordán siendo bautizado? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, para Dios escogido y precioso, esta piedra que es Cristo, el fundamento que colocaron los apóstoles es Cristo, no Pedro, no una religión, no una secta, no, fue Cristo mismo. Vosotros también, como piedras vivas, ¿por qué? Porque pertenecemos y estamos sobre la piedra principal del ángulo. Bien, por eso también somos piedras, porque compartimos la naturaleza de Cristo. Eso es importantísimo. No puede un manzano dar frutos de un naranjo, ni un cerezo dar frutos de la vid. No puede, porque tenemos que tener la misma naturaleza de Cristo. Si Cristo es la cabeza, nosotros pertenecemos a los miembros de su cuerpo, lo dice la palabra. Si Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Si Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Tenemos que entender eso, es una naturaleza, no es una declaración mental, un rezo, repetidera. No, es una naturaleza que compartimos con Él. La naturaleza de Adán es quitada cuando creemos en Jesucristo y el Espíritu Santo nos aviva a la naturaleza de Cristo, a una naturaleza imperecedera y eterna. Y eso también lo profundicé en el video anterior sobre la salvación. Sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual. No casa de piedra, no casa de madera, no casa de ladrillo. No, casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, ministerio, servicio. Embajadores de Cristo. Para ofrecer sacrificios espirituales, ya no sacrificios físicos de sacrificar ovejas, corderos, machos, cabríos, bueyes. No. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No hay más palabras, señoría. Como dijera en el estrado, aquí estamos hablando de que todo es por medio de Jesucristo para Dios. Lo que no va por medio de Jesucristo
delante de Dios no es aceptable. Y veamos un poco más adelante el versículo 9 y 10 nos dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Este es el pueblo de Dios. Esta es la iglesia de Jesucristo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios por medio de Jesucristo, para que anunciemos, evangelicemos, pregonemos la sana doctrina, la gracia de Jesucristo. En otro tiempo no éramos pueblo, estábamos ajenos de Dios y de Cristo, pero ahora hemos sido pueblo, iglesia, casa viva de Dios. Eso es lo que somos ahora. Ahí está la verdad. Si tú quieres creer otra cosa, allá tú y tendrás que vértela con Dios cuando llegue el tiempo. Pero aquí estoy hablando, no lo que se me ocurre, no lo que me parece, sino la palabra viva y verdadera del Dios viviente. En resumen, mis amigos, hay muchísimas más citas. Si tú eres una persona estudiosa como yo, que me gustaría que así fuera, y espero que así lo seas, ya tienes una base para sentar un precedente, una doctrina en tu vida inquebrantable. Pero si eres deseoso de más conocimiento, excelente. Carta a los Romanos, carta a los Efesios, carta a los Gálatas, cartas de Juan, Evangelio de Juan, para entender el amor, la gracia de Jesucristo, la verdadera iglesia y la verdadera doctrina, el fundamento de la fe verdadera, única y suficiente para edificación, como edificio que se edifica, vivo, agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Ya tenemos la base suficiente. No creo que haga falta más. Ya vimos que Cristo es el fundamento base de la iglesia, pero que a la vez Él es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo, que es el pueblo santo, la nación adquirida por Dios, el pueblo adquirido por Dios, bautizado, sellado por el Espíritu Santo, porque creyeron en el mensaje, porque creímos en el mensaje, nos arrepentimos y confesamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como el Hijo del Dios viviente. Entonces somos su pueblo, su iglesia. Y ahora tú dices, en el antiguo pacto podemos ver la iglesia. Israel fue un tipo de la iglesia. Dios no llamó a un pueblo lleno de tribus, generalmente se refirió a un solo hombre, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Jacob lo llama Israel por el mismo nombre que le cambió a Jacob cuando el ángel luchó con él. Le colocó Israel. Pero muchas veces se refiere a él como mi Jacob, mi amado Israel. A pesar de todo lo que pasó con Israel, que lo conocemos por los libros 5 iniciales de la Biblia, los profetas, incluso parte de Salmos, por lo que tiene que ver con los jueces, reyes, crónicas, todos estos libros sabemos la penosa historia de Israel por su desobediencia y su rebelión contra Dios, pero Dios se refiere a Israel como su hijo. De Egipto llamé a mi hijo. La iglesia también lo ve como ve a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por su gracia que hemos sido salvos, por medio de Jesucristo. Dios no le habla a tribus, naciones y lenguas, le habla al cuerpo de su Hijo, al cuerpo de Cristo. Porque vuelvo y lo repito, el que no esté en Cristo no está en Dios, no está en salvación, está separado de Dios y si continúa así hasta el día de su muerte, será condenado eternamente. Porque no es el propósito de Dios, pero por eso está el pase gratuito, el llamado gratuito, el pregón gratuito de los cuales este es un video. Vuélvase a Jesucristo. Ya hablé cómo convertirse. Vuelva y ve el video si no lo ha entendido. En este video está cómo arrepentirse. Reconoce a Jesucristo, cree en Él y confiésalo como tu Salvador de corazón sincero y adelante. Recibe el Espíritu Santo, sé sellado por el Espíritu Santo, recibe la herencia incorruptible de vida eterna y procede a la meta del supremo llamamiento, procede al encuentro con Cristo. Así muramos en este mundo, ya somos de Él, y si Él viene,
que está próxima a su venida, en un abrir y cerrar de ojos, partiremos con Él y no nos apartaremos de Él avergonzados. Génesis 24. Si quieres leerlo, no lo vamos a traer acá porque extenderíamos este video súper largo y no es el caso. Génesis 24 nos da un tipo de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la iglesia. Abraham es un tipo de Dios porque Abraham es nuestro Padre por la fe. ¿Y quién es nuestro Padre espiritual? Dios. La Biblia lo deja muy claro. Entonces, un tipo del Padre es Abraham. Un tipo del Hijo es Isaac. ¿Por qué? Dios ofreció a Cristo por nuestro pecado. Abraham ofreció a Isaac en sentido literal, lo ofreció como sacrificio. El siervo que sale de la casa del padre de Abraham y va a buscar y a conseguir esposa para su hijo. El Espíritu Santo hace lo mismo. Viene enviado del Padre a vivir dentro de nosotros para conformarlos a la imagen de Cristo, para que seamos agradables delante de Dios. Y ahí el siervo hizo lo mismo. Juró a Abraham y fue y consiguió esposa, Rebeca, para Isaac. Y cuando él la recibió, dice que se consoló, ¿sí? Con ella. Cristo dice que cuando vio la obra redentora que haría con su muerte en la cruz, dijo, yo lo hago, yo lo hago. Entonces Génesis 24, si tú quieres leerlo, míralo con una nueva visión. No está relatando una historia romántica o una historia casual, no. La Biblia no tiene casualidades, tiene causalidades, razones, motivos, propósitos por los cuales se está narrando, por los cuales se está contando, por los cuales fue escrita. Y en Génesis 24 estoy plenamente seguro y tengo paz en el espíritu de que fue dejada como una mención, como un tipo del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Muchas menciones más hay cuando se habla del pueblo de Dios, cuando se habla de los redimidos, cuando se habla de todo esto, pero recordemos, era un misterio oculto y fue revelado por el Espíritu Santo a la Iglesia de los apóstoles después de la obra redentora de Jesucristo, no antes. Bien, y eso ya lo hablamos al principio. Gracias por suscribirse, comentar, compartir. Nos vemos en un siguiente video. Dios nos ha bendecido eternamente en Cristo Jesús. Adiós.